Cuando la mayoría de la gente piensa en la Segunda Guerra Mundial, imaginan banderas, líderes y bandos claros, aliados contra eje, bien contra mal. Pero la guerra rara vez dibuja sus líneas tan claramente para las personas atrapadas dentro de ella. Para un hombre, esas líneas se desdibujaron hasta desaparecer por completo. Su nombre era Yang Kyung-hon, nacido en Corea en 1919, una época en la que su país estaba bajo el dominio de hierro del Japón imperial. Su historia no es una de patriotismo ni de gloria. Es una de supervivencia en un mundo enloquecido, de un hombre que se convirtió en un peón en 3 tableros de ajedrez diferentes, luchando para 3 ejércitos que nunca eligió, vistiendo 3 uniformes, saludando 3 banderas, todo mientras no pertenecía a ninguna. Corea en 1919 era una tierra que se asfixiaba bajo el dominio colonial. Japón había anexado la península en 1910, convirtiéndola en un proveedor de materias primas y mano de obra para su creciente imperio. Para los jóvenes coreanos como Yang, las opciones eran limitadas. Educación, carrera, incluso identidad, todo estaba filtrado a través de las exigencias de los ocupantes. La máquina militar japonesa se expandía rápidamente, y cuando Yang alcanzó la adultez, necesitaba cuerpos más que lealtad. El reclutamiento no era una opción, era una orden. Y como tantos otros, Yang fue reclutado en un ejército que lo veía no como camarada, sino como herramienta. En 1938-1939, Yang se encontró a miles de kilómetros de su hogar, estacionado en las fronteras de Manchuria. El ejército de Kwantung japonés había estado enfrentándose con fuerzas soviéticas a lo largo de la frontera mongola. Era una guerra no declarada librada en un paisaje desolado de arena y viento, Khalkhin-Gol. Para los soldados japoneses, era una lucha por asegurar territorio. Para los coreanos en sus filas, era solo otra orden que no tenían poder para rechazar. Las batallas allí fueron brutales. Los soviéticos, comandados por un general en ascenso llamado Georgy Zhukov, desataron tanques y artillería con una precisión aterradora. Yang era solo un joven en sus primeros 20 años cuando la tormenta golpeó. Las líneas japonesas fueron destrozadas. Miles fueron asesinados, muchos más capturados. Y entre aquellos tomados prisioneros por el ejército rojo estaba Yang Kyung-hon. Él había estado vistiendo un uniforme japonés, portando insignias japonesas y hablando el idioma de sus opresores. Sin embargo, por dentro no era ni japonés ni soviético. Para los rusos, él era simplemente un combatiente enemigo. Para sus propios comandantes, ahora muertos o capturados, era prescindible. Los campos soviéticos eran duros incluso para los estándares de guerra. La comida era escasa, la enfermedad rampante y la sospecha constante. Los prisioneros eran interrogados sin fin, acusados de espionaje, sabotaje, cualquier cosa que pudiera justificar castigo. Pero la Unión Soviética tenía su propia crisis de mano de obra. Para 1942, mientras los ejércitos de Hitler se adentraban profundamente en suelo ruso, el régimen de Stalin comenzó a movilizar cada cuerpo posible, incluso aquellos tomados de filas enemigas. Miles de prisioneros, alemanes, polacos, rumanos y sí, incluso tropas japonesas, recibieron una oferta imposible: luchar por el ejército rojo o pudrirse en los campos. Para Yang, no era una elección real. La supervivencia significaba obediencia, incluso si la obediencia significaba traicionar la bandera de ayer. Y así, el conscripto coreano que una vez marchó bajo el sol naciente ahora vestía la estrella roja de la Unión Soviética. Es difícil imaginar lo que debió sentir cuando se puso por primera vez ese nuevo uniforme. Tal vez entumecimiento, tal vez incredulidad, quizás incluso un humor sombrío ante lo absurdo de todo. No hablaba ruso, no entendía la ideología y no tenía lealtad a la causa de Stalin. Simplemente trataba de seguir vivo en un sistema que valoraba la vida humana solo como combustible. Fue enviado hacia el oeste, hacia las líneas del frente oriental, donde la muerte llegaba en oleadas. Las pérdidas del ejército rojo eran catastróficas, y los hombres eran arrojados a la batalla con poca instrucción o equipamiento. Yang luchó, si es que esa es la palabra correcta, contra los alemanes en algún lugar a lo largo del frente ucraniano o bielorruso. Los detalles exactos se perdieron en el tiempo. Todo lo que sabemos es que para 1943, cuando la marea de la guerra cambió y los alemanes comenzaron a capturar soldados soviéticos por decenas de miles, la suerte de Yang volvió a torcerse. Imagínalo. Un hombre coreano que una vez había luchado por Japón contra los soviéticos, ahora luchando por los soviéticos contra Alemania, solo para ser capturado una vez más, esta vez por la Wehrmacht. Para sus captores, debía parecer un fantasma, un enigma. ¿Quién era este soldado asiático en uniforme soviético? ¿Era japonés?
¿Chino? ¿Un espía? Los alemanes no podían creerlo. Algunos relatos sugieren que fue enviado a un campo de prisioneros en Francia, categorizado como un voluntario del Este. Otros afirman que fue nuevamente reclutado a la fuerza, incorporado en las filas de las unidades auxiliares alemanas, los Ostbataillone, que estaban compuestas en gran parte por soldados soviéticos capturados forzados a luchar por el Reich. Para Young, esta tercera conscripción marcó otro círculo de absurdo. 3 uniformes, 3 idiomas, 3 ejércitos que no tenían nada en común excepto su indiferencia por su vida. Se dice que terminó defendiendo las playas de Normandía en 1944, miles de millas lejos de la tierra de su nacimiento, de pie en una costa que nunca había visto antes, esperando una invasión que ni siquiera podía entender. El pensamiento es casi surrealista. Un coreano reclutado por Japón, capturado por los soviéticos, luego obligado por los alemanes a enfrentarse a los estadounidenses. Pero antes de la invasión, hubo días, largos, grises, monótonos, de espera, reconstruyendo trincheras, mirando hacia el frío Atlántico, preguntándose qué vendría después. Quizás Jan pensó en su hogar, aunque el hogar para entonces era más un recuerdo que un lugar. Corea seguía bajo dominio japonés, y aun si pudiera regresar, ¿quién lo recibiría? Había luchado por todos los bandos, sobrevivido a todos los destinos y no pertenecía a nadie. A medida que se acercaba junio de 1944, los aviones aliados comenzaron a llenar los cielos. Los alemanes en el frente occidental podían sentirlo, la tormenta se acercaba. Y en algún lugar de esos batallones improvisados estacionados cerca de la playa Uta, entre hombres que hablaban una docena de idiomas pero compartían el mismo miedo, estaba Yang Kyung-hon. Su historia, ya más extraña que la ficción, estaba a punto de dar un último, increíble giro. Para la primavera de 1944, Normandía era un lugar de tensión envuelto en niebla. Los soldados alemanes construían fortificaciones, colocaban minas y miraban sin cesar al horizonte, esperando a un enemigo que podía venir en cualquier momento y desde cualquier dirección. Entre ellos había cientos de reclutas arrastrados desde territorios conquistados, hombres que apenas entendían las órdenes que se les gritaban. Yang Kyung-hon era uno de ellos. Ya había sobrevivido a 2 ejércitos que no eran suyos. Ahora, vistiendo el uniforme gris de la Wehrmacht, estaba en el borde de Europa, custodiando una costa de la que nunca había oído hablar, esperando una guerra que no era suya para pelear. Los oficiales alemanes no confiaban en estos voluntarios del Este. Los llamaban Hilfswillige, ayudantes voluntarios, aunque la ironía era amarga. La mayoría de ellos no eran voluntarios en absoluto. Eran prisioneros tratando de evitar la inanición, el castigo o la ejecución. Jan fue asignado a una unidad Ostbataillon cerca de la playa Uta, compuesta principalmente por cautivos soviéticos y centroasiáticos. Estaban mal equipados, colocados en posiciones secundarias. Se esperaba que mantuvieran la línea solo el tiempo suficiente para que las verdaderas tropas alemanas respondieran. Sus vidas eran amortiguadores prescindibles. En la noche del 5 de junio de 1944, el cielo sobre Normandía comenzó a zumbar. Miles de aviones cruzaron el canal en la oscuridad, transportando paracaidistas, bombas y el destino de Europa. La invasión había comenzado. Las playas explotaron con fuego y acero. Para los hombres en tierra, fue caos, destellos cegadores, rugidos ensordecedores y el olor nauseabundo de humo y agua salada. En algún lugar de la confusión, la unidad de Jan fue arrollada. Los estadounidenses desembarcaron más rápido de lo que nadie esperaba, su poder de fuego aplastando las defensas en horas. Cuando el polvo se asentó, los soldados que momentos antes eran enemigos ahora eran prisioneros. Entre los hombres atónitos y desarmados estaba una pequeña figura en un uniforme alemán, su rostro inconfundiblemente asiático. Los soldados estadounidenses estaban desconcertados. ¿Quién era él? ¿Un soldado japonés luchando por Alemania? ¿Era alguna unidad secreta de alianza? Los informes más tarde mencionaron cuán asombrados estaban al encontrar a un hombre asiático en uniforme alemán entre los prisioneros en la playa Uta. Debió sentirse como encontrarse con un fantasma de otro mundo. Cuando los estadounidenses lo interrogaron, la barrera del idioma era absoluta. Hablaba algo de japonés roto, unas pocas frases en ruso, tal vez algunas palabras dispersas en alemán, pero nada de inglés. Poco a poco, a través de intérpretes, la historia increíble comenzó a emerger. Un coreano reclutado por los japoneses, capturado por los soviéticos, luego forzado al ejército alemán. Los oficiales apenas podían creerlo. Algunos pensaban que mentía, inventando historias para salvar su vida.
Otros se dieron cuenta de que en la locura de la guerra, la verdad podía sonar más absurda que la ficción. Jan fue enviado a un campo de prisioneros de guerra en el Reino Unido. Por primera vez en años, no se le obligaba a luchar. El campo, aunque cercado y vigilado, debió sentirse casi como la paz. Había comida, atención médica y, sobre todo, seguridad. Nadie disparaba. Nadie le ordenaba ponerse otro uniforme. Era la primera vez en casi una década que podía simplemente existir sin elegir entre la supervivencia y la traición. Aún así, la pregunta persistía. ¿Y ahora qué? Corea todavía estaba bajo el dominio japonés hasta 1945. Volver a casa era imposible. La Unión Soviética lo habría tratado como traidor por rendirse a los alemanes. Japón lo habría marcado como desertor. Alemania estaba en ruinas. No tenía a dónde ir y ningún ejército a que servir. Así que esperó, a través del lento final de la guerra, a través de la rendición de Alemania, a través de las celebraciones que resonaron por toda Europa. Cuando los cañones finalmente callaron, el mundo comenzó a reconstruirse. Millones de soldados regresaron a sus países, a sus familias, a sus banderas. Pero Jan no tenía ninguna de esas cosas. Era apátrida, un hombre sin nación ni futuro. No hay registro claro de cuánto tiempo permaneció en el campo de prisioneros, pero la poca evidencia que existe sugiere que después de que la guerra terminó, eventualmente fue enviada a los Estados Unidos. Posiblemente mediante transferencias de prisioneros, o quizás por medio de un oficial estadounidense que se interesó en su caso. Lo que sí sabemos es que Jan nunca regresó a Corea. Ya fuera por vergüenza, miedo o simple imposibilidad, eligió una vida tranquila lejos de los lugares que lo habían roto. Terminó estableciéndose en Illinois, en el corazón de América, entre personas que no sabían nada del viaje que había hecho. No hay entrevistas, ni memorias, ni grabaciones de su voz. Solo unas pocas fotografías, un puñado de registros militares y los testimonios dispersos de quienes lo conocieron. Imagina vivir todo eso. 3 uniformes, 3 guerras, 3 ejércitos, y pasar el resto de tu vida en silencio. Quizás no quería recordar. Quizás no podía. Cuando la gente en su vecindario lo veía caminar por la calle, solo veían a otro inmigrante callado, un hombre que se mantenía al margen. No podían imaginar que una vez estuvo en el corazón de la tormenta más grande de la historia. La historia de Jan Kyung-hon plantea preguntas que los libros de historia rara vez hacen. ¿Qué significa sobrevivir cuando eso viene al costo de todo? Tu identidad, tu lealtad, tu sentido de hogar. ¿Tuvo suerte de vivir o mala suerte por soportar lo que hizo? No hay una respuesta clara. Pero lo que hace que su historia perdure no es la secuencia de batallas que luchó, sino la verdad humana detrás de ellas, que en cada guerra hay innumerables personas como él, atrapadas entre fuerzas demasiado vastas para comprender, simplemente tratando de vivir un día más. Para cuando Jan murió en 1992, el mundo ya había comenzado a olvidar a hombres como él. Corea se había dividido en 2. Japón se había reconstruido. Alemania estaba nuevamente unificada. La Unión Soviética había colapsado. Las potencias que una vez controlaron su destino habían desaparecido, y sin embargo su historia permanecía, silenciosa, increíble y profundamente humana. Quizás así lo quería. Sin medallas, sin discursos, sin banderas. Solo paz. La historia tiene una forma extraña de recordar a las personas. Algunos nombres resuenan por generaciones, grabados en piedra, escritos en libros de texto, celebrados en películas. Otros, como Jan Kyung-hon, son casi susurrados, inciertos, medio recordados, debatidos incluso por aquellos que estudian el pasado para ganarse la vida. Durante años, su existencia fue tratada como un rumor, una historia pasada entre soldados e historiadores, demasiado extraña para ser verdad. ¿Cómo podría un solo hombre luchar para 3 ejércitos diferentes en 3 lados opuestos de la misma guerra? Sonaba como una leyenda, o como la ironía hecha realidad. Pero cuanto más miras, más te das cuenta de cuánta verdad se esconde dentro de lo increíble. Los primeros rastros de la historia de Jan aparecieron en registros de guerra de los Estados Unidos. Los informes describían a un hombre asiático capturado vistiendo un uniforme alemán en la playa Utah durante los desembarcos de Normandía. Los soldados que lo tomaron prisionero no podían entenderlo, y su historia se difundió rápidamente entre las filas. Más tarde, después de la guerra, llegó a los historiadores, quienes comenzaron a unir los fragmentos. Un coreano reclutado en el ejército japonés, capturado por los soviéticos, presionado en el ejército rojo, luego capturado nuevamente por los alemanes. La línea de tiempo encajaba demasiado perfectamente como para ignorarla. Aún así, había poca documentación.
Los japoneses mantenían registros deficientes de sus reclutas coloniales. Los soviéticos enterraron los suyos en archivos que no se abrirían durante décadas. Y los alemanes, para 1944, apenas mantenían el orden y mucho menos listas detalladas de cada soldado capturado que reutilizaban. Fue solo después de la guerra, a través de entrevistas y archivos parciales, que el rompecabezas comenzó a formarse. Algunos investigadores desestimaron la historia, llamándola un mito creado por la propaganda estadounidense para ilustrar lo absurdo de las alianzas del eje. Otros la creyeron por completo, señalando cuán plausible era que un hombre coreano reclutado bajo dominio japonés cayera en esta secuencia exacta de eventos. Luego, en 2002, un cineasta surcoreano reavivó la historia con la película My Way, inspirada en el supuesto viaje de Yang. Dramatizó su vida, desde un joven corredor coreano forzado al ejército japonés, pasando por el cautiverio soviético, la conscripción alemana y finalmente la captura en Normandía. La película difuminó hecho y ficción, pero despertó curiosidad global. Para muchas personas, fue la primera vez que oyeron hablar de él. Y aunque los historiadores debatieron la exactitud, la verdad central resonó. Había innumerables hombres como Yang, tragados por guerras que no les pertenecían, borrados por las narrativas de los vencedores. Para entender por qué la historia de Yang importa, hay que entender lo que significaba ser coreano en los años 1930 y 1940. Bajo el dominio japonés, millones de coreanos fueron despojados de su idioma, nombres e identidad nacional. Muchos fueron obligados a adoptar nombres japoneses, adorar en santuarios sintoístas y jurar lealtad a un imperio que los veía como inferiores. Decenas de miles fueron reclutados en el ejército japonés, enviados a rincones distantes de Asia, desde Birmania hasta Manchuria, para pelear guerras que no tenían nada que ver con ellos. Yang fue uno de esos reclutas invisibles, borrado antes de siquiera comenzar. Cuando los soviéticos capturaron a hombres como él, no veían víctimas de la colonización, veían enemigos. Y cuando los alemanes luego capturaron a esos mismos hombres, vieron herramientas, mano de obra para sostener un frente en colapso. No es difícil creer que, en medio de ese caos, un hombre coreano pudiera haber terminado con un uniforme alemán, de pie en una playa en Francia, mirando el océano interminable, preguntándose cuán lejos estaba realmente su hogar. Sea o no que cada detalle de la historia de Yang sea demostrablemente cierto, casi no importa. Lo que importa es lo que su historia representa. Es un espejo de los millones de soldados olvidados cuyas vidas fueron consumidas por fuerzas más allá de la comprensión. Es la historia del imperio y la identidad, de cómo los hombres comunes se convierten en fragmentos en los engranajes de la historia. Su viaje captura la simetría cruel de la guerra, como cada imperio que esclaviza a otro pueblo finalmente fuerza a esas mismas personas a morir en su nombre. Si lo piensas, la vida de Yang es la definición de ironía. Luchó por 3 ideologías: imperialismo, comunismo y fascismo, ninguna de las cuales lo veía como humano. Para los japoneses, era un súbdito colonial. Para los soviéticos, un enemigo capturado. Para los alemanes, un recluta desechable. Y aún así, a través de todo, sobrevivió. No porque fuera fuerte o poderoso, sino porque se adaptó, se dobló con la tormenta en lugar de romperse bajo ella. La supervivencia misma se convirtió en su rebelión. Es fácil mirar la guerra a través de mapas y números, batallas ganadas, tanques destruidos, soldados perdidos, pero historias como la de Yang nos recuerdan que debajo de cada estadística hay una persona. Un muchacho que una vez tuvo una familia, un idioma, un sueño, y de alguna manera, a través de la maquinaria del imperio, terminó luchando por 3 naciones que ni siquiera sabían su nombre. Eso no es solo trágico, es profundamente humano. Incluso décadas después de su muerte, el debate continúa. Algunos historiadores argumentan que la historia del soldado coreano en uniforme alemán podría haber sido un caso de identidad equivocada, tal vez otro recluta asiático de los territorios soviéticos. Pero otros señalan la consistencia de los relatos, la lógica de su camino y los fragmentos del registro que lo hacen demasiado coherente para descartarlo. La falta de documentos no borra la verdad. Las guerras borran los documentos. Las guerras borran a las personas. Lo que perdura es el simbolismo. El viaje de Yang no trata solo de él. Trata de cada hombre olvidado que marchó bajo la bandera de otro. Cada prisionero que despertó una mañana vistiendo un nuevo uniforme, preguntándose de quién era ahora la guerra que peleaba. Trata de lo que sucede cuando el mundo pierde su centro moral, cuando las fronteras se convierten en jaulas y la supervivencia se convierte en la única victoria que queda. De esa manera, Yang Kyung-hong podría ser uno de los rostros más verdaderos de la Segunda Guerra Mundial. No un héroe ni un villano, no un patriota ni un rebelde,
sino un sobreviviente de la máquina misma. Hay un cierto tipo de silencio que sigue a hombres como Yang Kyung-hon. No es paz, no es alivio. Es el silencio del agotamiento de un hombre que ha pasado demasiados años sobreviviendo las decisiones de otros. Cuando la guerra finalmente terminó y el mundo estalló en celebraciones, debió sentirse fuera de lugar, de pie en silencio mientras las naciones celebraban victorias que habían llegado a costos imposibles. Para la mayoría de las personas, el fin de la Segunda Guerra Mundial significó liberación o venganza, reconstrucción o ajuste de cuentas. Para Yang, significó algo más simple e infinitamente más pesado. Ya no tenía que pelear. Imagina lo que eso debió sentirse. Durante casi una década, su vida había sido dictada por órdenes gritadas en idiomas que apenas entendía. Japonés, ruso, alemán, 3 lenguas de imperio, cada una prometiendo gloria y exigiendo obediencia. Cada comando había llevado el mismo significado. Sobrevive este día, obedece, lucha, y tal vez vivas lo suficiente para ver el mañana. Y cuando ese ritmo interminable finalmente se detuvo, cuando ya no hubo más uniformes que vestir o banderas que saludar, ¿qué quedó? ¿Quién era entonces? La guerra despoja la identidad pieza por pieza. No solo quita vidas, quita contexto. Para Yang, la pérdida comenzó antes de que siquiera disparara un arma. Nació en un país que no era libre, obligado a servir a una nación que llamaba a su pueblo súbditos. Luchó por otro imperio que lo veía como desechable y luego por otro que apenas sabía que existía. Para cuando caminó por las calles silenciosas de la América de posguerra, había sido tantas versiones diferentes de sí mismo que el original debió sentirse como un fantasma. Los años 1950 en América fueron años de confianza y optimismo, pero para hombres como Yang, fueron años de silenciosa invisibilidad. Vivía en Illinois, posiblemente trabajando en pequeños empleos, manteniendo la cabeza baja, hablando poco de su pasado. Sus vecinos probablemente nunca preguntaron demasiado. Y si lo hicieron, tal vez sonrió cortésmente, dio respuestas vagas y cambió el tema. ¿Por qué? ¿Cómo podría explicarlo? ¿Cómo podrías explicar a alguien que habías luchado para 3 ejércitos diferentes, que habías sido tanto prisionero como soldado, enemigo y aliado, a veces dentro del mismo año? Su historia no era el tipo de historia que la gente quería escuchar. No encajaba en las categorías claras de heroísmo y villanía de las que dependía la cultura de posguerra. Era desordenada, incómoda y dolorosamente real. No había arco de redención, ni bandera para ondear con orgullo, ni una moraleja clara que sacar. Era solo una vida atrapada en los engranajes de la historia, girada hasta que todo sentido de dirección se perdió. Así que eligió el silencio. Y tal vez esa fue la única forma de vivir con ello. Los psicólogos que estudian a los sobrevivientes de guerra hablan de algo llamado desplazamiento moral. No es solo trauma por la violencia, es la erosión del significado. Cuando te han obligado a traicionar tu propia bandera, luego a servir otra, y otra después de esa, la idea de lealtad se vuelve vacía. Empiezas a ver el mundo no en términos de bien y mal, sino de posible e imposible. Haces lo que debes para mantenerte vivo, y después pasas el resto de tu vida tratando de convencerte de que la supervivencia misma valió la pena. Tal vez eso fue lo que Yang llevó consigo cada día, no culpa, sino vacío. La silenciosa comprensión de que la supervivencia le había costado todo lo que una vez definió quién era. No hay registro de si alguna vez se casó, si tuvo hijos o si alguna vez habló de Corea otra vez. Pero no es difícil imaginarlo sentado solo algunas noches, mirando hacia un cielo desconocido, pensando en un país que no había visto desde que era un niño, un país que tal vez ni siquiera recordaba su nombre. En ese sentido, Yang representa algo más grande que la historia de un solo soldado. Representa a todas las almas desplazadas que el siglo XX creó, hombres y mujeres que sobrevivieron a la historia pero perdieron su lugar en ella. Los refugiados, los trabajadores forzados, los prisioneros, los reclutas, personas que no murieron en batalla pero que nunca realmente regresaron a casa tampoco. Vivieron en los espacios entre las victorias, en las sombras de las grandes narrativas escritas por generales y políticos. Cuando los historiadores discuten sobre si la historia de Yang fue real o exagerada, a veces pierden el punto. Sea o no que cada detalle pueda verificarse, la verdad que revela es innegable. La Segunda Guerra Mundial consumió más de 100 millones de vidas, y dentro de ese caos, hubo millones de pequeñas historias invisibles como la suya, historias que nunca llegaron a los libros de texto porque no encajaban perfectamente en las líneas del heroísmo o el orgullo nacional. Y tal vez por eso su leyenda perdura. Porque, en el fondo, la gente reconoce algo universal en ella.
la impotencia de estar atrapada entre mundos, la desesperada voluntad de seguir respirando cuando todo lo demás se derrumba. En cada era, hay hombres como Jan, arrastrados por poderes demasiado vastos para resistir, convertidos en soldados por las circunstancias y abandonados cuando el polvo se asienta. Cuando murió en 1992, el mundo estaba cambiando otra vez. La Guerra Fría estaba terminando. La Unión Soviética había caído. Corea estaba dividida por una línea que aún no ha sanado. Y en algún lugar del medio oeste americano, un hombre que una vez había luchado para los 3 regímenes más brutales de la historia dio su último suspiro en silencio, lejos de casa. No hubo desfiles, ni titulares, ni reconocimiento, solo un nombre en un certificado de defunción y una historia demasiado extraña para la ficción. Pero tal vez eso sea apropiado. Porque en un mundo que valora las grandes narrativas, la vida de Jan nos recuerda que la verdad rara vez es simple. Es complicada, contradictoria y a menudo trágica. Sin embargo, dentro de esa tragedia yace la esencia de lo que nos hace humanos, el instinto obstinado de seguir adelante, sin importar cuán imposibles sean las probabilidades. La historia no termina cuando una persona muere. A veces, espera, enterrada bajo el polvo, durmiendo en silencio en archivos o en los recuerdos desvanecidos de aquellos que alguna vez conocieron la verdad. Durante décadas después de 1945, el nombre de Jan Kyung-hon desapareció del mundo. Ningún obituario en los periódicos. Ninguna mención en los registros oficiales de guerra. Solo silencio. Vivió, trabajó y murió en América, y eso fue todo. Pero lo extraño de historias como la suya es que nunca desaparecen por completo. Resuenan, débilmente al principio, hasta que alguien escucha lo suficientemente cerca como para oírlas de nuevo. Comenzó como un rumor en los años 1980. Una fotografía empezó a circular entre los historiadores militares, una imagen en blanco y negro tomada después del día D, mostrando a 4 soldados capturados con uniformes alemanes. Uno de ellos, de pie un poco aparte, tenía rasgos claramente asiáticos. Su expresión era tranquila, casi resignada, como si ya hubiera vivido toda una vida de batallas. Los soldados estadounidenses estaban a su lado, sonriendo torpemente para la cámara. Durante años, nadie supo quién era ese hombre. La foto fue archivada, mal etiquetada, olvidada en los archivos, hasta que los investigadores comenzaron a conectar los puntos. ¿Era este el soldado coreano del que los estadounidenses habían mencionado en sus informes de guerra? ¿El hombre supuestamente capturado en la playa Utah? A medida que la gente comparaba las líneas de tiempo, las unidades y los detalles, un nombre comenzó a resurgir: Jan Kyung-hon. Fuera o no el hombre en esa foto realmente él, no importaba. La imagen se convirtió en un símbolo, la prueba visual de una historia demasiado increíble para ignorar. Y poco a poco, Jan regresó desde los márgenes de la historia. A principios de los años 2000, periodistas coreanos comenzaron a investigar. Buscaron registros militares, entrevistaron historiadores e incluso contactaron a veteranos que recordaban al extraño prisionero de guerra asiático en Normandía. El rompecabezas no era perfecto, las fechas estaban borrosas, los documentos incompletos, pero la historia central permanecía sorprendentemente consistente. Un coreano reclutado por Japón, capturado por los soviéticos, luego por los alemanes, finalmente por los estadounidenses. Cada pieza encajaba como fragmentos de un espejo roto reflejando la misma verdad imposible. El redescubrimiento de la historia de Jan fascinó a la gente porque desafiaba todo lo que creíamos saber sobre la lealtad, la identidad y la lógica de la guerra. No era un relato de bien contra mal. Era sobre el destino, la absurdidad y la forma en que la historia consume a los indefensos. Y tal vez por eso resonó tan profundamente. En un siglo obsesionado con héroes y villanos, Jan representaba algo completamente distinto, un ser humano arrastrado por fuerzas demasiado grandes para luchar, pero demasiado terco para morir. Cuando la película My Way se estrenó en 2011, llevó su historia a millones de personas. La película dramatizó su vida con estilo cinematográfico, el motivo recurrente de un hombre cuyo destino seguía siendo reescrito por otros, que luchó en campos de batalla desde Manchuria hasta Normandía, que sobrevivió solo por instinto. La película no pretendía ser un documental. Era una interpretación, una forma de dar sentido a una realidad increíble. Pero para muchos espectadores, fue la primera vez que vieron la guerra no desde la perspectiva de generales o naciones, sino desde la de un solo hombre olvidado atrapado entre ellos. Y eso fue lo que la hizo poderosa. Porque la historia de Jan no trata solo de él, trata de lo que le sucede a la verdad cuando es dejada atrás por la historia.
Trata de los innumerables rostros sin nombre en viejas fotografías cuyas vidas fueron igual de complejas, cuyo sufrimiento nunca llegó a los libros. Por cada Yang, había miles como él, obreros chinos enviados a Europa, soldados indios luchando bajo la bandera británica, regimientos africanos olvidados por sus propios países después de que la guerra terminó. Todos ellos cargaban historias que no encajaban en las limpias narrativas de victoria y derrota. Incluso en Corea, el legado de Yang era incómodo. No era un luchador por la libertad ni un patriota. No resistió la ocupación japonesa, ni luchó por la liberación nacional. Simplemente resistió. Y durante mucho tiempo, ese tipo de historia no tenía lugar en la memoria nacional. Pero con el tiempo, la gente comenzó a ver la verdad más profunda, que la resistencia misma puede ser una forma de heroísmo. Sobrevivir a lo imposible no te hace débil, te hace humano. En los círculos académicos, los debates aún continúan. ¿Fue Yang una figura histórica única y verificada? ¿O fue un símbolo creado a partir de múltiples hombres con destinos similares, condensado en una sola leyenda trágica? La verdad tal vez nunca se pruebe por completo, pero el poder de su historia no depende de la prueba. Depende de la empatía, de la comprensión de que la historia no es solo la historia de las naciones, sino de los individuos perdidos entre ellas. Es casi poético que el nombre de Yang solo se hiciera conocido décadas después de su muerte. Mientras vivió, a nadie le importó quién era. Era invisible. Pero en la muerte se convirtió en algo mayor, un recordatorio. Un recordatorio de que cada guerra está llena de personas invisibles cuyas vidas son tragadas por las circunstancias, cuyas historias se deslizan por las grietas hasta que alguien, algún día, tropieza con una fotografía olvidada y pregunta, ¿quién era él? Cuando eso sucede, la historia vuelve a respirar. A veces, las vidas más extraordinarias son las más silenciosas. Los hombres que sobreviven a la historia rara vez parecen héroes. No se paran en podios y no hablan en voz alta sobre lo que soportaron. Lo cargan dentro como un fantasma que se niega a irse. Para Yang Kyung-hon, la supervivencia no fue un triunfo, fue una condición. Sobrevivió porque no tenía otra opción. Pero la supervivencia, tal como la vivió, no fue libertad, fue una sentencia. Es tentador pensar en el destino como una historia, una secuencia de eventos que lleva al significado, un gran diseño que tiene sentido al final. Pero la vida de Yang no encaja en ese patrón. Su historia no se mueve en línea recta, da vueltas, gira, se repite como una broma cruel contada por la historia. Un imperio colapsa, otro se levanta, un uniforme reemplazado por otro. Cada bandera exigiendo lo mismo, obediencia. Cada promesa de salvación, llevando solo a otro campo de batalla. No hay poesía en eso, solo la persistencia obstinada de un hombre que se negó a morir. Y aún así, hay algo profundamente humano en ese tipo de resistencia. A menudo hablamos del coraje en términos de elección, la decisión de mantenerse firme y luchar por lo que uno cree. Pero, ¿qué pasa con aquellos que nunca tuvieron elección? ¿Qué pasa con las personas nacidas en los peores momentos de la historia, a quienes se les entrega un arma y se les dice que luchen por causas que no entienden? Su coraje se ve diferente. Es más silencioso. Está en la decisión de seguir respirando cuando el mundo ya no tiene sentido. La vida de Yang nos obliga a enfrentar una verdad incómoda, que la línea entre héroe y víctima a menudo es una cuestión de circunstancias. No era un patriota ni un rebelde. Era un hombre aplastado por la colisión de imperios, sobreviviendo en las grietas entre ellos. Y, sin embargo, esa supervivencia misma es lo que hace que su historia sea tan inquietante. Porque en un mundo construido sobre poder y la ideología, él representa a los millones que vivieron sin ninguno de los dos. El medio olvidado, las personas con las que la historia no sabe qué hacer. Si despojas las banderas, la propaganda, los uniformes, ¿qué queda? Solo personas, asustadas, hambrientas, desesperadas por vivir un día más. La historia de Yang revela cuán pequeño se vuelve el individuo cuando las naciones van a la guerra, cuán rápido se disuelve la identidad bajo el peso de la supervivencia. Un día eres un soldado para Japón, al siguiente un prisionero de los soviéticos, al siguiente un recluta para los alemanes. En algún momento, las etiquetas dejan de significar algo. Todo lo que importa es no morir. Y ahí es donde yace la verdadera tragedia. La guerra no solo mata cuerpos, borra el significado. Toma personas como Yang, que podían haber sido agricultores, padres, maestros, y los convierte en fantasmas con nombres prestados. Los convierte en instrumentos de ideologías en las que nunca creyeron. Cuando la guerra termina, el mundo escribe libros sobre victoria y derrota,
Pero nadie escribe sobre los hombres que se quedaron en medio del caos, demasiado confundidos para siquiera saber de qué lado estaban. Tal vez por eso Yang nunca habló de ello. ¿Qué podría haber dicho? Que luchó para los japoneses, los soviéticos y los alemanes, pero nunca para sí mismo, que sobrevivió a 3 de los regímenes más brutales de la historia, solo para terminar en un tranquilo suburbio estadounidense, olvidado, sin importar cómo lo contara, nadie lo habría entendido. Y quizás esa fue su mayor sabiduría, darse cuenta de que el silencio era el único idioma lo suficientemente grande para contener todo lo que había visto. Hay una especie de paz en el anonimato. Cuando Yang caminaba por las calles de Illinois, nadie lo saludaba, nadie lo cuestionaba, nadie le pedía que usara otro uniforme. Tal vez, por primera vez en su vida, era solo un hombre, no un soldado, no un prisionero, no un peón. Solo un ser humano. Y tal vez eso fue lo más cercano a la libertad que jamás tuvo. Pero a la historia no le gusta el silencio. Busca historias para llenar sus vacíos, y al hacerlo, resucita fantasmas. Décadas más tarde, cuando la gente redescubrió su nombre, convirtieron su vida en una parábola, el hombre que luchó para 3 ejércitos. El soldado más desafortunado del mundo. El símbolo de la supervivencia. Pero lo que a menudo olvidan es que detrás de cada símbolo hay una persona que nunca pidió convertirse en uno. Hay algo sagrado en recordar a personas como Yang. No porque fueran héroes en el sentido tradicional, sino porque nos recuerdan lo que la historia tiende a ignorar. Las vidas que no encajan en la narrativa, el costo humano que nunca aparece en las estadísticas. Su historia nos obliga a mirar los márgenes de la historia, los rostros borrosos en las fotos de grupo, los nombres que nunca se convirtieron en titulares. Y cuando hacemos eso, algo poderoso sucede. Comenzamos a entender que la historia de la guerra no trata de naciones en absoluto. Trata de individuos. De un hombre de pie en un campo de batalla, mirando hacia un cielo lleno de humo y preguntándose cómo el mundo se volvió tan loco. Trata de la fuerza silenciosa que se necesita para seguir adelante cuando cada sistema a tu alrededor te trata como desechable. La historia de Yang Kyung-hon puede ser incierta en sus detalles, pero su significado es innegable. Es un espejo, uno que refleja la absurdidad de la guerra, la crueldad del imperio y la resiliencia del espíritu humano. Nos muestra que incluso en los rincones más oscuros de la historia, la vida persiste. Perdura, incluso sin propósito, incluso sin reconocimiento. Y tal vez esa sea la lección que dejó, que a veces la supervivencia misma es un acto de desafío. El tiempo tiene una forma de suavizar los bordes de la historia. Las bombas dejan de caer, los mapas se redibujan, las naciones que una vez se destrozaron entre sí se dan la mano y comercian bienes. Pero bajo la superficie, los fantasmas nunca se van. Permanecen en silencio, en fotografías, en tumbas sin nombre, en nombres como Yang Kyung-hon. Su vida pudo haber sido extraordinaria, pero lo que revela es universal, que la historia del siglo XX no trata solo de imperios e ideologías. Trata del desplazamiento de las almas humanas. Cuando hablamos de identidad, hablamos como si fuera algo sólido, algo con lo que naces y llevas contigo toda la vida. Pero el viaje de Yang muestra cuán frágil es realmente. Bajo la ocupación japonesa, ser coreano ni siquiera se permitía existir abiertamente. Su nombre, su idioma, su propio sentido de pertenencia le fueron arrebatados antes de que alguna vez sostuviera un fusil. Luego, bajo el mando soviético, ya no era coreano ni japonés, solo otro recluta del Ejército Rojo, un número en un registro. Bajo los alemanes, era un Ostbataillon, un extranjero desechable en un imperio que se derrumbaba. Cada nuevo uniforme reemplazó al anterior, hasta que su identidad no fue más que el recuerdo de algo que solía ser. Y esa es la silenciosa tragedia de la guerra moderna. No solo mata el cuerpo, mata la historia de quién eras. Te conviertes en una hoja en blanco sobre la que la historia escribe sus órdenes. Para millones de personas en el siglo XX, la identidad fue un lujo. Nacieron en un país, conquistados por otro, liberados por un tercero. Cada cambio los obligó a reescribir quiénes eran, hasta que la palabra hogar perdió todo significado. En ese sentido, la vida de Jan no fue una excepción. Fue un reflejo de millones. Piensa en los soldados polacos que lucharon bajo la bandera británica porque su propia nación había dejado de existir. Los ucranianos que cambiaron de bando solo para sobrevivir. Los obreros chinos reclutados que construyeron bases aliadas en Europa solo para desaparecer de la memoria después de la guerra. Los vietnamitas, los indios, los africanos, los coreanos, todos atrapados en guerras que nunca fueron suyas. La historia de Yang es su eco, prueba de que detrás de cada gran poder hay un rastro de vidas olvidadas.
Pero también nos obliga a hacer una pregunta más profunda. ¿Qué es la supervivencia sin pertenencia? Yan vivió batallas que destruyeron divisiones enteras. Vio imperios levantarse y colapsar. Sobrevivió al ejército japonés, al ejército rojo, a la Wehrmacht e incluso la captura estadounidense. Y sin embargo, al final, no pertenecía a ningún lugar. Ninguna nación lo reclamó, ningún ejército lo honró y ningún libro de historia incluyó su nombre entre sus héroes. Era libre, sí, pero la libertad sin un lugar donde estar puede sentirse como exilio. Y tal vez esa sea la verdad más difícil sobre la supervivencia. La celebramos como victoria, pero para muchos sobrevivientes es una especie de fantasma. Vivir mientras todos y todo lo que conocías ha desaparecido, eso no es triunfo. Eso es resistencia. Y la resistencia deja cicatrices que la historia no ve. Cuando miras las fotografías de Yang, o las que se cree que son de él, hay algo en su expresión que habla de eso. No miedo, no orgullo, algo intermedio. La mirada de alguien que ha visto el mundo en su forma más absurda y ha dejado de preguntar por qué. Es la mirada de un hombre que ha comprendido que el significado no es algo que la historia te da, es algo que tienes que encontrar entre las ruinas. Por eso su historia importa hoy. Porque aunque los uniformes y las banderas hayan cambiado, el mundo aún crea personas como Yang. Refugiados que huyen de guerras que no empezaron. Civiles atrapados entre ejércitos. Trabajadores que cruzan fronteras solo para sobrevivir. Los detalles difieren, pero el núcleo permanece. Personas comunes forzadas a adaptarse a un mundo que sigue reinventando el caos. Si eliminas el periodo de tiempo, la historia de Yang podría pertenecerle a cualquiera nacida en el siglo, el país o el momento equivocado. Y eso es lo que la hace atemporal. Nos recuerda que la historia no es solo algo que sucede en los libros, es algo que le sucede a las personas. Hay una extraña dignidad en esa realización. Porque cuando todas las ideologías colapsan, cuando los lemas se desvanecen, lo que queda es algo más profundo que la nacionalidad, la humanidad misma. Yang perdió todo lo que definía quién era en papel, pero nunca perdió esa última y silenciosa verdad, la voluntad de vivir. Esa es la única identidad que ningún ejército, ningún imperio, ningún uniforme puede borrar. Cuando los historiadores debaten si Yang realmente existió o no, a menudo pierden el punto. Él existe cada vez que la historia se repite. Cada vez que un hombre o una mujer es obligado a luchar por algo en lo que no cree solo para mantenerse con vida. Cada vez que una frontera cambia de la noche a la mañana y las personas despiertan siendo ciudadanas de un país que nunca eligieron. Cada vez que la supervivencia exige rendición. Eso es lo que hace que su historia sea inquietante y necesaria. Porque nos recuerda que incluso en los rincones más oscuros de la guerra, la humanidad perdura en su forma más simple y pura. En el acto de tomar un respiro más. La historia rara vez nos da finales que se sientan completos. Es algo vivo. Sigue respirando mucho después de que las personas en ella se hayan ido. Y a veces, las historias que permanecen con nosotros por más tiempo no son las llenas de victorias o gloria, sino las que hacen preguntas que no podemos responder del todo. La historia de Yang Kyung-joon es una de esas. Una historia sin héroes ni villanos. Sin grandes conclusiones. Solo una vida que no debería haber sucedido de la manera en que lo hizo, pero de alguna manera sucedió. Nació en un mundo ya reclamado por otros. Creció bajo una bandera que no era la suya. Fue enviado a luchar por causas en las que no creía, y fue enterrado en un país que nunca supo su nombre. Su viaje lo llevó desde el polvo de Manchuria hasta las nieves del Frente Oriental, desde las playas de Normandía hasta los tranquilos campos de América. Cada lugar dejó su marca, cada uniforme se llevó una parte de él. Y a través de todo, resistió, no porque quisiera, sino porque la vida tiene una forma de aferrarse incluso cuando todo lo demás se derrumba. Es fácil llamarlo desafortunado, y tal vez lo fue. Pero hay otra manera de verlo. Tal vez Yang no fue el soldado más desafortunado de la guerra, tal vez fue el reflejo más claro de ella. Porque su vida mostró lo que la guerra realmente fue. No un choque de ideales, sino una máquina que devoró vidas humanas sin piedad ni sentido. Él fue la prueba de que, en la guerra moderna, la identidad misma se convierte en una víctima. De que el mundo puede obligar a un hombre a luchar por tres lados del mismo infierno, y aún así olvidarlo cuando todo termina. Y sin embargo, dentro de esa tragedia hay algo profundo. Incluso despojado de todo, su país, su idioma, su pertenencia, Yang siguió siendo humano. Pudo haber vestido 3 uniformes diferentes, pero su corazón nunca perteneció a ninguno de ellos. Perteneció al mismo instinto frágil y obstinado que nos define a todos, la voluntad de vivir. En ese sentido, representa más que el sufrimiento de un solo hombre.
Representa la parte de la humanidad que se niega a morir, incluso cuando la historia misma ha dejado de preocuparse. Cuando recordamos a Yang Kyung-hon, recordamos no solo lo que le pasó, sino lo que su historia nos obliga a ver, que la historia no está hecha de naciones, está hecha de personas. Y esas personas a menudo son impotentes, olvidadas, sin voz. No encajan en las líneas limpias de los libros de texto ni en los discursos patrióticos. Existen en los márgenes, los espacios entre imperios, entre victorias, entre banderas. Ahí es donde vive la verdad. Ahí es donde vivió Yang. Nunca contó su historia. No escribió memorias ni buscó reconocimiento. Y tal vez por eso su historia se siente tan honesta, porque no fue representada, no fue construida. Fue vivida, cada paso de ella tallado por la supervivencia y el silencio. Y cuando murió, en silencio, en Illinois en 1992, el mundo siguió girando como si nada hubiera pasado. Pero en algún lugar, a través de océanos y tiempo, surgió una fotografía. Un nombre reapareció. Se hizo una pregunta. Y de repente, su silencio comenzó a hablar. Lo que dice es simple y devastador. Que cada guerra, sin importar cuán justificada o justa diga ser, crea hombres como Yang, almas ordinarias aplastadas entre fuerzas que no pueden controlar. Nos recuerda que detrás de cada estandarte de triunfo hay un rastro de vidas olvidadas. Y que si no las recordamos, si no pronunciamos sus nombres, entonces la historia se convierte en nada más que una lista de ganadores y perdedores, despojada de humanidad, despojada de verdad. Tal vez por eso la historia de Yang encontró el camino de regreso hacia nosotros. No como una leyenda para glorificar, sino como una advertencia para comprender. Porque mientras vivamos en un mundo que aún divide, que aún conquista, que aún envía a los indefensos a morir por los poderosos, su historia nunca terminará realmente. Resonará en cada campo de refugiados, en cada campo de batalla, en cada persona desplazada que aún busca un lugar a que pertenecer. Y así, cuando los créditos de la historia pasen y el ruido se desvanezca, quizás lo más importante que podamos hacer sea detenernos un momento y recordarlo. No como un soldado de Japón, ni de Rusia, ni de Alemania, sino como un hombre. Un hombre que caminó a través del corazón de la locura del siglo XX y de alguna manera salió al otro lado. Solo, invisible, pero vivo. Porque al final, la vida de Yang Kyung-hon no trata sobre suerte ni tragedia. Trata sobre resistencia, la resistencia silenciosa e inquebrantable del espíritu humano. Y eso, más que cualquier medalla o monumento, es lo que hace que su historia valga la pena contar.